En esta oportunidad, Divan Podcast tiene el gusto de compartir los siguientes minutos con Carlos Peña, un invitado especial al Congreso FEPAL 2026. Me voy a permitir presentarte, Carlos, porque, bueno, es mucho lo que has hecho, pero para la comunidad psicoanalítica vale la pena que refresquemos como tu recorrido. Carlos es abogado, es doctor en filosofía, aunque él prefiere que lo presente como profesor universitario y escritor de muchos libros que se pueden encontrar también en internet y bueno, que ha tenido mucha evolución en todo lo que tiene que ver con los temas un poco más de lo contemporáneo y de la cultura actual, ¿no? Y de hecho, justamente por ahí partió la idea de invitarte como referente, digamos, latinoamericanos de un pensador que tiene mucho que decirnos acerca de lo que estamos viviendo como sociedad latinoamericana en estos tiempos. Me gustaría dejarte la palabra, Carlos, para que tú nos compartas algunas ideas que bien van a ser desarrolladas con amplitud en el Congreso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias ante todo por la invitación a conversar y confío que lo que yo diga sea de interés, claro, de la comunidad psicoanalítica. Mi propósito al participar de este congreso y lo que me propongo desde luego hacer es simplemente sugerir algunas ideas que relativas a los rasgos fundamentales de la cultura contemporánea o de la sociedad contemporánea podrían resultar de interés para ser reflexionados desde el punto de vista psicoanalítico. El punto de partida de mi exposición va a consistir en constatar algo que los psicoanalistas saben desde luego de sobra, y es que la subjetividad humana, cuando uno la mira desde el punto de vista del psicoanálisis, es el resultado, por decirlo así, del entrelazamiento muy cercano entre, por una parte, el fondo pulsional que nos constituye, por decirlo así, y por otra parte, el mundo en derredor, en cuya interacción finalmente nos vamos configurando. Es decir, el punto de partida del psicoanálisis, ¿verdad?, que es muy frecuente en Freud, lo es frecuente desde muy temprano, desde el proyecto de una psicología para neurólogos hasta los escritos de metapsicología, es el abandono del cartesianismo, o sea, de la idea de que el individuo humano tiene, por decirlo así, un fondo fijo, quiescente, transparente para sí mismo, con el cual se relaciona con el mundo. En cambio, el punto de vista psicoanalítico es más bien que la subjetividad se constituye, por decirlo así, a parejas con el mundo que nos rodea, es decir, el mundo que aparece en derredor mío, ¿no? De alguna manera se ha constituido a parejas con mi propia subjetividad y a partir del fondo pulsional, digámoslo así, que me constituye. Esta es la idea general, por supuesto, de que el punto de vista psicoanalítico tiene acerca de la subjetividad humana. Si eso es así, si es verdad, entonces como el propio Freud con tanta brillantez insiste una y otra vez que nos constituimos, por decirlo de esta manera, entrelazando la subjetividad que en nosotros se configura con el mundo y el mundo a su vez se configura a partir de nuestra propia subjetividad, si eso es así, entonces debe ser cierto que algunas de las transformaciones o los rasgos que presenta la cultura contemporánea son fundamentales para entender la subjetividad contemporánea, ¿no? ¿Cuáles son, cabría preguntarse, esos rasgos que yo voy a intentar, o algunos de los cuales voy a intentar explicar o identificar en la exposición a la que tú recién aludías? A mí me parece que son, en un esfuerzo de síntesis, y por supuesto muy superficial, ya habrá tiempo de desenvolverlo con más detalle, lo siguiente. Desde luego y ante todo, me parece que valdría la pena detenerse en lo que significa una cultura, como la cultura contemporánea, que parece haber abolido la idea de prohibición. Uno de los rasgos centrales de la cultura contemporánea es más bien la idea de que las prohibiciones son todas prescindibles, que finalmente la manera en que yo desenvuelva mi vida depende de mi propia decisión y mi decisión por su parte no está ceñida, no está constreñida, no está arrojada, no está limitada por ninguna prohibición. Esta es una idea muy frecuente en la cultura contemporánea que desde el punto de vista del análisis, me parece a mí, reviste particular importancia porque para el psicoanálisis, y los analistas lo saben porque yo, desde luego, la prohibición tiene una función constituyente de la propia subjetividad, ¿no? Esto es lo que llamaríamos la castración simbólica, por citar a Lacan, desde luego. Entonces, una cultura carente de prohibición, o donde las prohibiciones se aligeran, se desvanecen,
aparecen simplemente como elecciones que yo puedo tomar, pero que también puedo abandonar. Es una cultura que tiene gran interés desde el punto de vista de la subjetividad porque se relaciona, creo yo, pero ya tú me dirás, tú eres especialista en esto, con la frecuencia que la angustia tiene en la cultura contemporánea, ¿no? Ujú, Finalmente, la prohibición tiene, la prohibición, la ley del padre, el nombre del padre, como diríamos, ¿verdad? Tiene la tarea de constituirme como sujeto, de suturar el vacío, la herida que nos constituye y en consecuencia, donde la prohibición desaparece, de alguna manera la angustia neurótica, por citar inhibición, síntoma y angustia, ¿verdad? El texto que va a cumplir 100 años cuando este congreso se realice, la angustia, como digo, aparece y comienza poco a poco a negarme, a inundarme. Este es un rasgo que yo querría explorar. El otro rasgo relacionado con el primero, desde luego, todo esto está relacionado íntimamente uno con otro, es la extrema, digámoslo así, individuación de la vida contemporánea. Uno de los rasgos centrales de la cultura contemporánea es que se experimentan procesos que la literatura, Beck, por ejemplo, llama proceso de individuación. Es decir, la idea de que ser un ser humano consiste de alguna forma en elegirse a sí mismo, en autoeditarse, ¿no? En desprenderse de la tradición, desprenderse de la autoridad y en consecuencia quedar entregado al designio de la propia voluntad. Esto que es el ideal de autonomía, el viejo ideal de autonomía rusoniano, que tiene fuentes en la cultura romántica, por supuesto, arriesga en la cultura contemporánea, y a mí me parece que América Latina está plagado de este tipo de ejemplos, de evaluar las instituciones y en consecuencia producir un efecto de anomia. El extremo de este fenómeno, claro está, es la idea de que las instituciones, por eso digo que este rasgo es el reverso del primero que vimos, las instituciones serían, por decirlo así, obstáculos, formas opresivas de la individualidad, ¿no? Esto es muy propio de las culturas juveniles. La idea de que donde hay instituciones, mi libertad está arrojada, está limitada, no me permite ser yo mismo. Esta que es una idea muy frecuente en las culturas juveniles, conduce, claro está, a la anomia y desde luego a un fenómeno que es muy propio de la cultura contemporánea y es la idea de que mi subjetividad, mis convicciones espontáneas son la fuente de toda validez, ¿ah? La idea de que basta que yo quiera algo, basta que yo sienta algo, que un deseo me invada para que en consecuencia yo deba satisfacerlo y que ese deseo, esa convicción que brota en mí es la fuente final de la validez, ¿ah? ujú, Este rasgo se aprecia bastante, creo yo, en las culturas juveniles, en el abandono de la racionalidad como criterio para dirimir nuestras diferencias. Es habitual en los diálogos contemporáneos, en los medios de comunicación, en las culturas juveniles que uno ve en la universidad, la idea, o más bien comenzar a exponer cualquier punto de vista, formular cualquier proposición, diciendo yo siento que, como si sentir algo, ¿verdad? Me eximiera, me exonerara de dar razones en favor de eso. Mi propia subjetividad es la razón final de aquello que yo reclamo, pienso o quiero. Este es otro rasgo que yo exploraría. Esta individuación extrema que conduce a la anomia y conduce a erigir la subjetividad como fuente de la validez y a devaluar las instituciones. Este es un serio problema, desde luego, puesto que las instituciones antropológicamente configuran también nuestra subjetividad. Sin instituciones, la subjetividad entregada a sí misma se sume en la angustia, en la incapacidad de domeñarse y de conducirse. Agregaría luego, en tercer lugar, un tercer fenómeno que en mi opinión es muy relevante y que los analistas seguramente podrán reflexionar, que es el tema de las redes, ¿no? Las redes son un espacio, digámoslo así, artificial de comunicación, donde las personas comparecen a las redes con una identidad inventada a través de una ficción, de una fantasía deliberada, e intercambian mensajes entre sí, mensajes muy breves, con poco contenido comunicativo, de manera que las redes en realidad, yo a veces he pensado, cumplen una función no de comunicación, sino lo que Jacobson llama una función fática, es decir, son un esfuerzo por saber que el canal de comunicación está abierto, aunque no nos comuniquemos de veras mediante o a través de él. La función fática, como tú sabes, es propia de los niños. ujú. Los niños, a uno le preguntan, los niños muy pequeños, tú seguramente alguna vez tienes o has tenido o vas a tener hijos, yo tengo un nieto, bueno, los niños pequeños, a uno le preguntan cosas, uno responde y dicen ¿por qué? Y uno responde y vuelven a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
La razón es que no les interesa el contenido proposicional de lo que uno les dice. Lo que le interesa al niño, en quienes predomina la función fática, es simplemente cerciorarse de que hay alguien allí, de que es posible la comunicación, pero no le interesa tanto la transmisión de contenidos proposicionales mediante la comunicación. Bueno, este fenómeno, que es propio de la experiencia infantil, hoy día se ha generalizado en las redes. Las redes cumplen ante todo esto que yo llamo una función fática, la función de cerciorarnos de que hay canales de comunicación como en la espera permanente de una noticia, de una comunicación que no llega nunca. Estas redes, este gesto neurótico, obsesivo, de mirar el celular, de revisarlo una y otra vez, que es tan frecuente hoy día, me parece es otro rasgo de nuestra cultura contemporánea, seguramente un reflejo de los rasgos anteriores que mencioné y que es digno, creo yo, de ser reflexionado. Y finalmente, para no seguir, digamos, en cuarto lugar, bueno, mencionaría, pero esto, claro, es una versión distinta de todo lo que acabo recién de decir, o reflexionaría más bien sobre una frase de Nietzsche que aparece en su correspondencia y aparece también en algunos de sus escritos. Él la reitera 2 o 3 veces y que es un buen diagnóstico, creo yo, de la cultura contemporánea, de la cultura de la modernidad, que presume, digamos, de habernos conferido más libertad que nunca. Nietzsche, en ese párrafo, dice: hoy día, si miramos en derredor nuestro, dice él, no hay obstáculos que aparezcan ante nuestra vista. Nuestra voluntad parece no tener obstáculos. Miramos hacia allá, hacia acá, y hay, digamos, una planicie donde nada detiene nuestra mirada, donde nada parece ser obstáculo a nuestra voluntad. Y sin embargo, dice Nietzsche, cuando miramos ese espectáculo, ese paisaje, también experimentamos al mismo tiempo un gigantesco vacío. A mí me parece ese párrafo de Nietzsche un gran diagnóstico de la situación contemporánea, ¿no? La libertad como este anhelo de carencia de obstáculos que acaba, sin embargo, despojándonos de lo único que nos puede ayudar a manejar nuestro fondo pulsional, que son las instituciones, que es la prohibición, que es la ley, etcétera. Agregaría todavía en quinto lugar, pero aquí sí termino para que podamos conversar siquiera mínimamente, bueno, la cuestión generacional. Margaret Mead, la gran antropóloga americana, ¿verdad?, que hizo sus estudios sobre la sexualidad en Samoa, que todos conocemos, dice que históricamente las sociedades son sociedades donde los jóvenes aprenden de los viejos, es decir, donde la transmisión generacional, cultural, de una generación a otra se produce desde los más viejos a los más jóvenes. Sin embargo, hoy día estamos asistiendo a un fenómeno muy notable, y es que esta transmisión generacional se ha roto. Hoy día los más viejos no entendemos a los jóvenes y los jóvenes en verdad se comunican, aprenden entre ellos. De alguna manera, la transmisión generacional amenaza con romperse. Y de pronto los viejos aparecemos, digamos, como miembros de una cultura que ya desapareció, habitando una especie de isla que ya se separó del continente más nuevo, digamos, habitado por los jóvenes, ¿ah? Ujú. Esta ruptura generacional que devalúa el pasado, desde luego, y que provoca, por decirlo así, una experiencia del tiempo donde el presente, en el caso de los más jóvenes, parece inundarlo todo. Los jóvenes hoy día parecen nómades del presente, donde el pasado parece devaluado y donde el futuro tampoco importa mucho. Hoy día el nomadismo parece ser una característica muy importante de las culturas juveniles y yo creo que ese es el otro rasgo, me parece a mí, en esta improvisación, que puede ser útil para reflexionar para los psicoanalistas. Esas son algunas de las cosas que supongo podré desenvolver con mayor rigor, claro, que lo que he hecho ahora en ese encuentro de psicoanalistas al que vamos a concurrir. Carlos, es muy estimulante todo lo que apenas nos compartes hoy como pinceladas de lo que vas a desarrollar más a profundidad en tu participación en el Congreso. Y de todo, creo que si pudiera hacerte alguna pregunta, quisiera, bueno, que para todos los que nos están escuchando, Carlos además es rector de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Entonces, a partir de allí, bueno, tú encarnas justamente una función de transmisión del saber, de autoridad, de, bueno, jerárquica, y desde allí más toda esta oportunidad de reflexionar utilizando la teoría psicoanalítica como base también como para intercambiar. Yo te preguntaría, ¿qué desafíos crees tú que enfrenta hoy la universidad como institución formadora de subjetividades, entendiendo que
como bien lo acabas de mencionar en los puntos 2 y 3 y 4 que más o menos desarrollaste ahorita, que para muchos de los jóvenes cualquier atisbo de orden se siente como algo amenazante. Tú como rector de la universidad, ¿cómo te enfrentas a esto? ¿Cómo lo vives? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque bueno, el psicoanálisis también tiene un sustento importante en la transmisión del saber, solo que para nosotros la transmisión del saber inconsciente es una de las cosas que no se puede, ¿no? Pero desde tu lugar, cuéntanos un poquito cómo lo piensas. Bueno, yo tengo la impresión, digamos, hay varios recursos por hablarlo así, ¿verdad? Que son propios del quehacer educativo, del quehacer educacional, que contribuyen, creo yo, aunque trabajosamente en la cultura contemporánea, a crear un cierto orden, ¿ah? Particularmente en la universidad. Desde luego es, digámoslo así, bueno, la experiencia transferencial que es la educación. Los profesores, al igual que los analistas, usan un recurso transferencial, ¿verdad? A partir de una especie de deseo mimético que se produce en los estudiantes, un deseo imitativo. Esto hace, creo yo, que un profesor consciente de su deber, pero responsable, desde luego, por él mismo, debe esmerarse por despertar en los jóvenes, en quienes lo escuchan, etcétera, un cierto deseo mimético, un cierto deseo de imitar, que permite que los jóvenes se encaminen hacia la tarea reflexiva que la universidad intenta transmitir. Yo creo que esta es una cuestión fundamental. La labor de un profesor, yo no me canso de repetirlo, no es la de instruir en el sentido de transmitir simplemente información a los jóvenes, es también mostrar un cierto ejemplo, por decirlo de esta manera, de quehacer, de trabajo intelectual, que despierte también en los jóvenes el deseo de emular, y esto crea, creo yo, un cierto vínculo entre el profesor y los estudiantes que ayuda a producir el orden que es tan imprescindible para el trabajo reflexivo, ¿verdad? Sin orden, sin regla, sin un cierto objetivo, es muy difícil llevar adelante la reflexión. Esa es una cuestión. Lo otro es un problema que aqueja a la universidad contemporánea, y es que hoy día digo, ha llegado a ser casi un lugar común la idea de que las universidades tienen ante todo como tarea el desarrollo de la tecnología y la innovación, ¿no? Hoy día existe tal beatería, tal admiración por los prodigios de la técnica, que se piensa que la tarea principal de las universidades es el desarrollo de la investigación tecnológica y la innovación, cuando a mí me parece que las universidades tienen como que hacer también fundamental, tan importante como el primero, sino más importante, el desarrollo de la reflexión, de esta actitud reflexiva frente a la propia condición. Porque de otra manera, si las universidades abandonan esta dimensión humanística, llamémoslo de esta manera, acaban enseñando a los jóvenes y acaban enseñando a la sociedad de la que forman parte que la facticidad tiene la última palabra, cuando lo propiamente humano, ¿verdad? No es rendirse simplemente frente a la facticidad, frente a lo que ocurre, sino tener una actitud reflexiva frente a ello, ¿verdad? Esto es fundamental. Lo propiamente humano consiste en tener la capacidad siquiera mínima, nunca lograda del todo, de tener el control reflexivo de lo que ocurre. Y eso solo es posible si desarrollamos en los jóvenes, en las nuevas generaciones, en la sociedad de la que las universidades formamos parte, una cierta capacidad reflexiva. Una pregunta siempre fundamental que consiste en buscar una especie de asentimiento racional a lo que ocurre o a lo que nos pasa. Esto que decía Freud, yo lo recuerdo bien, alguna vez me impresionó muchísimo cuando yo lo leí siendo muy niño. Esto de lo que se trata es que allí donde estaba el ello, advenga el yo. ¿Ah? A mí me parece fundamental esta idea, digámoslo así, de tomar el control, siquiera parcial, de nuestra existencia. Pero para eso la universidad tiene que desarrollar las habilidades, el deseo de ejercitar el trabajo intelectual. La racionalidad tiene, por decirlo así, una función terapéutica también en las sociedades. Y ejercitar esa función terapéutica es la tarea de las universidades. Estaba pensando que en tus reflexiones, por supuesto que hay unas premisas profundamente psicoanalíticas porque hablas del respeto al pensamiento por el otro, estimular el pensamiento en el otro, que sea el otro el que se haga sus preguntas, que genere también, bueno, como sus alternativas, sus propuestas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, desde las instituciones como las universidades, claro que es un reto, como lo es para cada analista, ¿verdad? En consulta tras consulta, Claro.
acompañar sin solapar el pensamiento del consultante con lo que puede ser una propuesta de la persona que está del otro Claro, yo lado. pienso, fíjate que la tarea de la educación, Kant tiene una gran observación en su antropología, que la reitera luego en Ideas para una historia universal, que es un pequeño opúsculo que él escribió cuando ya estaba muy viejo. Él observa que hace al pasar una frase que a mí me hace mucho sentido y que es muy freudiana, creo yo. Kant dice, el hombre es un animal que necesita un maestro, pero necesita un maestro justamente para llegar a ser maestro de sí mismo. Necesita un padre para llegar a ser su propio padre. Este es el desafío, digamos, cultural que radica en la propuesta psicoanalítica, que a mí me hace mucho sentido y creo que a través de ese desafío uno comprende bien en qué consiste la tarea educativa finalmente, ¿no? Enseñar a ser su propio padre, pero para eso entender que los estudiantes, los niños, los jóvenes tienen que entender que también tienen que aceptar que hay un padre. Esa es la paradoja de la condición humana, ¿verdad? Aceptar que hay una provisión, que hay un padre para llegar a ser el propio padre, ¿no? Esto es lo que ocurre por lo demás en la escena psicoanalítica también individual, en la clínica, yo supongo, ¿verdad? Bueno, Carlos, la verdad es que ha sido una conversación que provoca quedarse mucho más, dejando que tú reflexiones y que todos estos puntos que nos traes hoy puedan ser lo suficientemente ampliados, porque cada uno de ellos genera más preguntas y más preguntas, pero esto es solo un abreboca de lo que va a ser tu participación en el Congreso y yo quería agradecerte de parte de la Federación Psicoanalítica de América Latina, primero por haber aceptado nuestra invitación a participar del Congreso y además por tu amabilidad en, bueno, disponer de tu tiempo para esta entrevista. No, no, el agradecido soy yo, desde luego, tanto por la invitación como por esta conversación. Este tipo de cosas a mí me estimulan intelectualmente muchísimo, me encanta participar de esto. De manera que soy yo el agradecido, desde luego. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti, un gusto conocerte además.